En el oscuro corazón de Venezuela, durante el año de 1984, ocurrió algo que pocas personas se atreven a recordar, y mucho menos a contar. Esta historia no se encuentra en libros ni en documentales, y apenas sobrevive en susurros que tiemblan entre los más viejos del pueblo de los Teques. Lo que estás a punto de escuchar no es una simple leyenda, ni un cuento inventado para asustar a los curiosos. Es un caso enterrado por el miedo y sellado por el silencio. Un caso real, atroz, donde la muerte no fue el final, sino apenas el principio. La protagonista de este relato es Antonia Mendoza, una mujer aparentemente común que vivía en una casa deteriorada al final de una calle sin salida, junto a su esposo y sus 3 hijos. Pero lo que los vecinos no sabían era que, tras esas paredes húmedas, se gestaba una de las escenas más macabras que la policía venezolana haya presenciado. Antonia dormía cada noche abrazada a los cuerpos sin vida de su propia familia. Los cadáveres se pudrían lentamente mientras ella seguía con su rutina como si nada hubiera pasado. Salía a comprar pan, saludaba con cortesía y regaba las plantas del porche. Nadie, absolutamente nadie, sospechaba la podredumbre que se escondía en su dormitorio. Cuando finalmente las autoridades intervinieron, el hedor, los insectos y la escena que encontraron hicieron vomitar a más de un agente. Esta historia fue suprimida, archivada y olvidada, pero hoy la sacamos a la luz, porque el horror, cuando se entierra, no desaparece, solo espera. Y tú estás a punto de desenterrarlo. Los Teques, Estado Miranda, un pueblo tranquilo, de calles empedradas y casas coloniales que se aferran al tiempo como si quisieran evitar el avance del olvido. En 1984, la rutina era casi sagrada. Misa por la mañana, mercado los sábados y silencio absoluto después de las 8 de la noche. En ese entorno apacible vivía Antonia Mendoza, una mujer de 41 años, piel pálida y ojos grandes que parecían haber visto más de lo que debían. Antonia se había mudado al barrio hacía unos 7 años, junto a su esposo Arturo y sus 3 hijos. Camila, de 12 años, Mateo, de 8, y el pequeño Simón, de apenas 4. La familia Mendoza no destacaba en nada. No eran especialmente sociables, pero tampoco eran ermitaños. Antonia era vista con respeto, siempre vestía con decencia, mantenía su jardín impecable y nunca causaba problemas. Para los vecinos, ella era una madre ejemplar. Sin embargo, algunos comentaban que Arturo casi no salía y que los niños habían dejado de ir a la escuela desde hacía meses. Se decía que estaban enfermos o que estudiaban en casa. Nadie preguntaba demasiado. En un pueblo donde el chisme es ley, la casa de los Mendoza era una excepción. Se comentaba poco y se investigaba menos. Pero el primer síntoma de que algo no iba bien no fue un grito ni un crimen visible, fue el silencio. Un silencio que se volvía más espeso con cada noche. Los ladridos del perro de la señora Álvarez, que siempre reaccionaba al paso de los niños, cesaron. El sonido del triciclo de Simón ya no se escuchaba en la acera. Incluso los pájaros evitaban posarse en el tejado de la casa. Y sin embargo, Antonia seguía saliendo cada mañana con una cesta de mimbre, saludando con cortesía y volviendo con víveres suficientes para una familia de 5. Fue entonces cuando Carmen, una vecina anciana que vivía justo enfrente, empezó a sospechar. Carmen tenía el hábito de observar desde su ventana con binoculares viejos. Una noche, pasadas las 11, juró haber visto a Antonia sentada sola en el porche, balanceándose en su silla mientras murmuraba algo. No era raro verla ahí, pero esa vez había algo distinto. La luz interior estaba encendida y desde la calle se podía distinguir una figura o varias. Carmen creyó ver un brazo apoyado en el marco de una puerta, inmóvil, como de maniquí.
Pero lo que más le perturbó fue el rostro de Antonia. No mostraba emoción, no tenía expresión, pero tampoco estaba vacía. Era como si su cara hubiera olvidado cómo actuar. Los días siguientes, Carmen prestó más atención. Observó que, aunque Antonia salía por las mañanas, nunca volvía con los niños. Nunca más los escuchó reír, ni correr, ni llorar. Un día, decidió acercarse y tocar la puerta. Nadie respondió. Escuchó pasos, pero no de alguien que se acercaba. Eran pasos que se alejaban, como si quien estuviera dentro no quisiera ser encontrado. Carmen, inquieta, fue al mercado al día siguiente y preguntó a la vendedora de pan por los Mendoza. La respuesta la dejó fría. Esa mujer compra lo mismo todas las semanas, como si aún alimentara a 5 personas. Fue entonces cuando Carmen tomó una decisión arriesgada. Llamó a un sobrino que trabajaba en la policía local. No hizo una denuncia formal, solo pidió que pasaran por el barrio y echaran un vistazo. Algo no está bien ahí dentro, dijo. El 12 de noviembre de 1984, 2 agentes se acercaron a la casa de los Mendoza. Golpearon la puerta. Nadie respondió. La fachada estaba intacta, pero el olor era indescriptible. No a basura ni a comida podrida. Era algo más denso, más químico, más humano. Decidieron forzar la cerradura. Lo que encontraron cambiaría sus vidas para siempre. La casa de la familia Acosta se encontraba al final de una calle polvorienta en las afueras de San Cristóbal, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Era una estructura vieja, de madera apolillada y techos de zinc, rodeada de maleza crecida y un silencio antinatural. Los vecinos evitaban pasar frente a la casa y los niños cruzaban la calle con rapidez al caminar cerca. Algunos decían que olía a humedad y carne vieja. Otros simplemente sentían un escalofrío al mirarla. Nadie podía imaginar lo que realmente ocurría puertas adentro. Cuando la policía finalmente ingresó a la vivienda, guiados por una denuncia anónima, lo que encontraron fue más allá de cualquier expectativa. En la sala principal, una mujer de edad avanzada estaba sentada en un sillón raído, con la mirada perdida y una sonrisa apagada. A su alrededor, en sofás, sillas y hasta en el suelo, había cuerpos. No esqueletos ni restos irreconocibles. Cuerpos perfectamente conservados, vestidos con ropas de diario, peinados con cuidado y con una apariencia extrañamente tranquila, como si simplemente estuvieran dormidos. El hedor era insoportable, pero ella parecía no notarlo. En el cuarto que alguna vez fue un dormitorio infantil, había una pequeña cama cubierta con una colcha rosada. Sobre ella, el cuerpo de una niña de no más de 10 años, con un oso de peluche entre los brazos y un lazo en el cabello. En la cocina, un hombre de mediana edad estaba recostado contra la pared, con una taza de café fría en la mano y los ojos cerrados. Todo estaba dispuesto como si se tratara de una escena congelada en el tiempo. Fotografías familiares colgaban en las paredes, pero todas estaban modificadas. Los rostros estaban tachados o recortados. La mujer, cuya identidad aún no era pública en ese momento, susurraba nombres mientras los agentes la interrogaban. Parecía hablar con los muertos. Pronto se descubriría que no era la primera vez que los vecinos sospechaban de la anciana. Ruidos por la noche, movimientos extraños de cortinas y la desaparición de varios familiares habían sido comentados, pero nunca denunciados. La comunidad, atrapada entre el miedo y la indiferencia, había cerrado los ojos. Y fue esa negación colectiva lo que permitió que la casa se convirtiera en un mausoleo vivo, en un hogar de horrores oculto a plena vista. Las semanas pasaban, y aunque la policía había cerrado el caso oficialmente como un desorden mental severo derivado del duelo, los vecinos sabían que no todo estaba explicado. Los informes forenses mostraban un detalle espeluznante.
Los cuerpos no presentaban signos evidentes de descomposición avanzada, a pesar de haber muerto hacía meses, como si hubiesen sido conservados con cuidado. El refrigerador no funcionaba. No había químicos, solo un frío inexplicable y denso, que aún flotaba en el aire cuando los peritos entraron por última vez. María Teresa hablaba de ellos como si aún estuvieran vivos. En su mente, su hija le pedía cuentos por las noches, su esposo le ofrecía café, su madre le corregía la postura al sentarse. Los forenses, horrorizados, reportaron que cada cadáver tenía signos de haber sido acomodado cada noche, peinados, vestidos, perfumados. En el suelo, una Biblia abierta mostraba pasajes tachados con marcador negro, mientras otros estaban subrayados con fervor. Un patrón emergía. María creía estar cumpliendo una misión divina. Fue el sobreviviente, su sobrino Tomás, quien lo reveló en una entrevista años más tarde. Cuando fue a visitarla en secreto en 1984, antes de que todo saliera a la luz, notó que el comedor estaba puesto para 6, aunque solo ella vivía allí. Al preguntarle, María respondió con serenidad: «Ellos siempre cenan conmigo, no los ves porque no tienes fe». Esa noche, durmió encerrado en el baño por miedo. Al amanecer, escapó y nunca volvió, hasta que vio las fotos en el noticiero. La historia se convirtió en un susurro maldito entre generaciones. Nadie quería comprar la casa. Nadie quería acercarse a la colina donde se encontraba. La vegetación la fue consumiendo lentamente, como si la tierra misma quisiera ocultarla, pero no desapareció del todo. Años después, una pareja de documentalistas venezolanos, intrigados por los archivos policiales desclasificados, decidió investigar el caso para un especial televisivo. Lo que encontraron nunca se transmitió. Las cámaras registraron interferencias constantes dentro de la casa, susurros en las grabaciones, objetos que cambiaban de lugar cuando nadie miraba. Uno de los técnicos aseguró haber visto una silueta sentada en la cama, una mujer con la espalda encorvada, peinando a alguien invisible. Lo más inquietante fue el hallazgo de un diario oculto tras una viga del techo. Era el diario de María Teresa. Allí, página tras página, describía rituales, plegarias nocturnas y confesiones crípticas sobre el pacto que selló en sueños. Decía que un ángel sin rostro le había prometido devolverle a su familia si jamás los dejaba solos, y ella obedeció hasta el final. El último escrito con tinta temblorosa decía: «Hoy amanecieron fríos. No sé si hice algo mal, pero no puedo dejarlos ir. No debo. Ellos aún me hablan, incluso ahora». A pesar de las súplicas del equipo de producción, la televisora se negó a emitir el material. Uno de los ejecutivos murió en un accidente días después de revisar los archivos. Otro renunció alegando pesadillas persistentes. Los restos del diario fueron incautados por el gobierno. Solo unas pocas copias circulan clandestinamente en foros de lo oculto. Las imágenes, distorsionadas y perturbadoras, muestran una figura femenina sentada, inmóvil, pero con los ojos abiertos en cada toma, como si notara que alguien la estaba mirando. En 2019, un explorador urbano transmitió en vivo su ingreso a la casa abandonada. En medio de la transmisión, la señal se cortó abruptamente con un grito seco. Su cuerpo fue hallado a metros de la cama, con marcas en las muñecas, como si hubiera sido sostenido con fuerza. La grabación muestra una sombra al fondo, inmóvil, justo donde estaría la cama. Desde entonces, la comunidad online acuñó un nuevo término: el síndrome de María Teresa, la compulsión oscura de no dejar ir lo que ya está muerto. Hoy se dice que quien escuche esta historia hasta el final debe tener cuidado, no por lo que oirá, sino por lo que podría empezar a escuchar. A veces, el horror no está en lo que se ve, sino en lo que se niega a desaparecer. Y en ciertas noches de lluvia,
Si alguien pasa cerca de aquella casa maldita en Venezuela, aún puede oírse una voz suave diciendo: ¿quieres cenar con nosotros?